19 de noviembre de 2005. Santiago Bernabéu, el estadio de los mismos hinchas que odiaban a Barcelona. El Barcelona gana 3-0. Y en algún momento del segundo tiempo sucede algo que el fútbol casi nunca ve. La grada del Real Madrid se pone de pie para aplaudir a un jugador del equipo rival. No fue un aplauso educado, de esos que se dan por respeto cuando el partido ya está decidido. Miles de personas, una tras otra, empezaron a levantarse solas, sin ponerse de acuerdo, hasta que el estadio entero terminó de pie. Solo un futbolista del Barcelona había recibido antes esa misma ovación en ese mismo estadio: Diego Maradona. El nombre del segundo era Ronaldinho. No fue un gol decisivo ni un título. Fue algo más difícil de medir. La sensación, incluso entre quienes lo odiaban esa noche, de que estaban presenciando algo que el fútbol no iba a repetir fácilmente. Le decían el brujo, no porque hiciera magia de verdad, sino porque nadie encontraba una explicación racional para lo que hacía con una pelota. Esa explicación, si existe, empieza mucho antes del Bernabéu. Ronaldinho creció en Porto Alegre, en el sur de Brasil. Su padre, obrero de un astillero y futbolista amateur, murió en un accidente cuando Ronaldinho tenía 8 años. Su hermano mayor, Roberto, se convirtió en su primer modelo futbolístico y más tarde en su representante. Aprendió a jugar en las canchas de fútbol de salón, donde el espacio reducido obliga a resolver todo con el primer o el segundo toque. A los 13 años, en un partido de las categorías menores, anotó los 23 goles de un resultado de 23-0. La anécdota corrió por toda la prensa brasileña. El primer indicio público de que ese chico no era un talento cualquiera. A los 17, ya en la selección brasileña sub-17, viajó a Egipto para el Mundial de la categoría. Brasil se consagró campeón y Ronaldinho terminó el torneo como el mejor jugador. Poco después firmó su primer contrato profesional con el Gremio, el club de su ciudad. Un paso irregular por el Paris Saint-Germain entre 2001 y 2003 estuvo cerca de frenar esa proyección. Fuera de Brasil, lejos de casa y sin la misma disciplina que el alto rendimiento europeo exige, su carrera empezó a generar más dudas que certezas, y fue justamente en ese momento, con la pregunta todavía abierta, que llegó al FC Barcelona. Para entender por qué esa ovación fue tan extraordinaria, hay que entender primero contra qué estaba jugando Ronaldinho. Y no hablamos solamente del Real Madrid. A comienzos de los años 2000, el fútbol europeo empezaba a organizarse alrededor de una idea distinta: resultado antes que espectáculo. Los sistemas tácticos se volvían más rígidos, la presión colectiva más importante que la genialidad individual, y el talento callejero, el regate por el regate, la jugada sin necesidad aparente, empezaba a ser visto como un lujo que los equipos ya no podían pagarse. Los entrenadores hablaban cada vez más de organización, de bloques compactos, de sacrificio colectivo. El jugador que se guardaba un regate innecesario, que intentaba una jugada de más solo por el placer de intentarla, corría el riesgo de ser visto como alguien que no entendía el juego moderno. Era, de hecho, la misma época en que José Mourinho empezaba a construir su reputación en Portugal e Inglaterra, exactamente sobre esa idea. El resultado por encima de cualquier otra consideración. Ronaldinho llegó al FC Barcelona en 2003, en un club que atravesaba una crisis institucional y deportiva, jugando exactamente lo contrario de esa lógica. No llegó como salvador. Llegó como una apuesta arriesgada de una directiva que necesitaba reconstruir la identidad del club desde cero y que decidió apostar por el talento más indisciplinado del mercado en lugar de por la opción más segura. Sus rivales lo describían con una mezcla de frustración y asombro. Cuando la pelota llegaba a sus pies, dejaba de importar el marcador, la táctica, incluso el resultado del partido. Por unos segundos, el fútbol volvía a ser lo que había sido antes de convertirse en una ciencia, un juego.
y durante los años que siguieron, ese estilo no fue tolerado a pesar de ser ineficiente. Fue el motivo por el cual millones de personas, dentro y fuera de España, empezaron a mirar el fútbol de otra manera. Existe un fútbol antes de Ronaldinho y un fútbol después de Ronaldinho. Esta es la historia de esa frontera. Todo genio necesita momentos que resuman su leyenda en pocos segundos. Ronaldinho tuvo varios, y cada uno de ellos cambió de alguna manera lo que el fútbol consideraba posible. 2002. Cuartos de final del Mundial contra Inglaterra en Shizuoka. Brasil iba abajo en el marcador, un gol de Michael Owen, cuando en el final del primer tiempo Ronaldinho amagó 2 veces sobre Ashley Cole y habilitó a Rivaldo para el empate. 5 minutos después del descanso, todavía con el resultado igualado, le sacaron una falta a casi 30 metros del arco. Nadie en el estadio esperaba un disparo directo desde esa distancia y ese ángulo. Ronaldinho la elevó por encima de la barrera. La pelota siguió subiendo, cada vez más alta, hasta pasar por encima de las manos extendidas del arquero inglés David Seaman y meterse en el ángulo superior. Gol de Brasil, 2-1. Hasta hoy se discute si fue un centro que terminó en gol por accidente o un disparo calculado con precisión imposible. Probablemente nunca lo sabremos con certeza. Y esa ambigüedad, lejos de restarle mérito, es parte de lo que volvió a esa jugada un mito. Minutos después, Ronaldinho fue expulsado por una entrada dura, y Brasil terminó el partido con 10 hombres, defendiendo esa ventaja durante casi 40 minutos. Aguantaron. Semanas después, se coronaron campeones del mundo por 5ª vez. 4 años después, en 2006, entregó otra jugada que terminaría convertida en escuela. Contra el Wolfsburg, en lugar de levantar el balón por encima de la barrera, lo mandó por debajo, exactamente en el instante en que los defensores saltaban. No fue el primero en intentarlo. El mérito de la idea original pertenece a Rivaldo, 6 años antes. Pero fue Ronaldinho quien la volvió inolvidable, y quien terminó popularizando ese recurso hasta convertirlo con los años en un movimiento habitual dentro del fútbol de élite. La respuesta de los defensores, tirarse al piso para tapar exactamente ese hueco, tardaría todavía varios años en aparecer. Pero nació justamente de jugadas como esa. Hay un tercer tipo de momento, más difícil de resumir en un solo partido, porque no ocurrió una vez. Ocurrió cientos de veces, hasta volverse costumbre. Ronaldinho llevó gestos de la calle, el elástico, el caño, la finta sin necesidad táctica aparente, a los escenarios más exigentes del fútbol profesional, en momentos donde cualquier error se pagaba caro. Antes de él, ese tipo de recurso se consideraba, en el mejor de los casos, un lujo reservado para partidos ya decididos, algo que un jugador serio guardaba para el entrenamiento, no para una final. Con Ronaldinho pasó a formar parte del repertorio normal de un partido de Champions League y con el tiempo del repertorio normal del fútbol de élite en general. 8 de marzo de 2005, en Stamford Bridge, contra el Chelsea de José Mourinho. El Barcelona llegaba con ventaja de la ida, pero los ingleses se pusieron 3-0 arriba en apenas 20 minutos. Ronaldinho descontó de penal y, minutos después, recibió rodeado de 4 rivales cerca del área. Sin apenas espacio para tomar impulso, amagó 2 veces y definió igual, cruzado, imposible. El Barcelona terminó perdiendo esa noche y quedó eliminado. Pero la jugada sigue circulando, 20 años después, como uno de los goles más recordados en la historia de la competición. A veces la genialidad no alcanza para ganar. Alcanza, sin embargo, para quedar en la memoria más tiempo que la propia eliminación. Y existe una cuarta jugada, menos espectacular en apariencia, pero probablemente la más importante de todas. 1 de mayo de 2005, Camp Nou. Un adolescente argentino de 17 años entra desde el banco en los minutos finales de un partido contra el Albacete. Ronaldinho, ya consagrado como el mejor jugador del mundo, le entrega un pase elevado por encima de la defensa. El adolescente controla de primera y define con un toque suave por encima del arquero.
su primer gol oficial con el club. El nombre del adolescente era Lionel Messi. Ronaldinho no solo le dio la asistencia, declaró públicamente, sin que nadie se lo preguntara, que ese chico terminaría siendo mejor que él. En un deporte donde el ego suele proteger el propio lugar en la historia, Ronaldinho hizo lo contrario. Abrió la puerta y presentó a quien años después terminaría superándolo en casi cualquier comparación estadística posible. Los números, aunque no cuentan toda la historia, ayudan a entender la magnitud de esos años. Ronaldinho ganó el Balón de Oro y el premio de la FIFA al mejor jugador del mundo en 2005, después de haber recibido ya ese mismo reconocimiento de la FIFA un año antes. Bajo su influencia, un Barcelona que llevaba 6 años sin ganar la Liga volvió a ser campeón en 2005. Y en 2006 levantó su primera Copa de Europa de la era moderna del club, derrotando al Arsenal en la final de París. Ese equipo no era todavía la máquina que unos años después dirigiría Pep Guardiola, pero la base ya estaba ahí. Una idea de que el talento individual y el juego colectivo no tenían por qué pelear entre sí. Ronaldinho no construyó ese sistema, pero le mostró al club y al mundo que jugar así también podía ganar títulos, no solamente aplausos. Pero su influencia más profunda no está en ningún título. Está en la cantidad de jugadores que, una generación después, señalan a Ronaldinho como el motivo por el cual empezaron a jugar así. Neymar lo nombró su ídolo de infancia en repetidas entrevistas y llegó a decir que de niño intentaba copiar cada uno de sus gestos frente al espejo. Una generación entera de brasileños creció intentando reproducir sus fintas en la calle, mucho antes de que el fútbol profesional decidiera que esas mismas fintas también podían tener un lugar dentro del campo grande. Y esa influencia no se quedó dentro de las canchas. A mediados de la década, una campaña publicitaria construida alrededor de su imagen, Ronaldinho haciendo malabares contra el travesaño una y otra vez sin fallar, se convirtió en uno de los videos más compartidos de los primeros años de Internet, en una época en la que compartir un video todavía era algo nuevo. Millones de personas que nunca habían seguido fútbol de cerca lo conocieron primero por ese video, no por un partido. El fútbol como espectáculo individual, como algo que se podía disfrutar fuera del estadio, en una pantalla pequeña, empezó a normalizarse gracias, en buena parte, a esa imagen suya. Hay algo agridulce en esta historia, y sería deshonesto no mencionarlo. El período en el que Ronaldinho jugó al nivel que acabamos de describir duró, en rigor, poco más de 3 años. Dejó el Barcelona en 2008 rumbo al Milan, donde todavía tuvo destellos de su mejor versión, pero ya no de manera constante. Volvió a Brasil en 2011, pasó por varios clubes más y se retiró del fútbol profesional años después, lejos de los estadios que lo habían visto en su mejor momento. El peso de la fama, una relación cada vez más difícil con la disciplina que el alto rendimiento exige, y lesiones que antes no lo alcanzaban fueron apagando poco a poco la versión de Ronaldinho que había puesto de pie al Bernabéu. Pero tal vez esa brevedad sea, paradójicamente, parte de por qué esos años se recuerdan con tanta intensidad. Nadie tuvo tiempo de acostumbrarse a él. Volvamos al Bernabéu, esa noche de 2005. Miles de personas que odiaban todo lo que Ronaldinho representaba se pusieron de pie para aplaudirlo de todas formas. No lo aplaudían por el resultado. Lo aplaudían porque durante 90 minutos les había recordado por qué habían empezado a amar este deporte en primer lugar. Ronaldinho, años después, contó que ni siquiera se dio cuenta en el momento. Estaba tan concentrado en celebrar sus goles que no notó la ovación mientras sucedía. Se enteró recién en el vestuario cuando sus compañeros le contaron lo que acababan de ver por televisión. Tal vez esa distracción diga tanto de él como la propia ovación. Nunca jugó pensando en el aplauso. El aplauso llegaba solo, como consecuencia, cuando él simplemente hacía lo que sabía hacer mejor que nadie. Ese es, quizás, el verdadero antes y después.
No se trata solo de una jugada que cambió una costumbre o un gol que se volvió leyenda. Se trata de un jugador que le recordó al fútbol entero que la alegría también podía ser una forma de grandeza.